Bienvenidos a Estelas Álmicas, el podcast donde exploraremos los misterios del alma, de la vida y nos sumergiremos en el viaje del descubrimiento espiritual. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de literatura para el alma, ese espacio donde las palabras nos transforman. En este episodio nos sumergiremos en los libros como universos, portales y oráculos, y para ello contamos con una invitada muy especial, perfecta para el tema. Una alquimista de palabras, creadora de universos llenos de intuición, simbolismo y sensibilidad. Marcela Fernández, además creadora de Lee mi alma. Bienvenida a Estelas Álmicas. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar en este espacio. Gracias por la invitación. Marcela, qué emoción. Bienvenidos a todos. Bienvenida a ti. Estoy muy feliz de compartir espacio contigo. Evoco en mis recuerdos el momento en que nos conocimos, en un espacio muy especial también, rodeado de amigos, donde el protagónico eran los libros, las letras, danzaban pues en medio de todas las conversaciones. Y no olvido en mi memoria tu recuerdo, pues el recuerdo de tu rostro, cómo brillaba por la pasión por los libros. Y desde ese tiempo y hacia acá, las veces que nos hemos encontrado, que hemos conversado, cómo desde ti se ilumina tu mirada, brilla tu mirada al conectarse con cada libro que cuentas, cuando hablas de tu empresa, Lee mi alma, cómo desde ti pues percibo y siento esa pasión, y cuando tú no hay duda de que cada palabra o cada libro que lees es un portal que nos conecta a otros mundos, a otras realidades. Eso entonces para mí inspiras y me conectas, nos conectas. Entonces qué rico tenerte por acá. Muchas gracias. Yo creo que escuchar a veces como la percepción también sobre el proyecto y sobre la pasión es lindo porque uno no se da cuenta cuando uno es como tan apasionado con algo, pues se le vuelve natural y pues saber que eso es como un poco lo que genera, pues da como un poquito de alivio también. Muchas gracias por permitirme estar acá con ustedes dos. Y para iniciar, nos gustaría saber cómo comenzó tu pasión por los libros. Bueno, la pasión por los libros arrancó desde muy chiquita. Mi mamá tenía una tienda, entonces me enviaba como a que me cuidaran unos tíos, los dos eran maestros. Entonces en la casa de ellos sí había biblioteca. Era como de cierto modo una novedad y pasaba mucho tiempo como observando los libros que ellos tenían, revisando los textos que de seguro no tenían nada que ver con niños, pero era muy como de ojear. Y ya como a medida que fui creciendo, estos mismos tíos como que sostuvieron la relación mía con los libros. Creo que también para ellos era como que rico que a alguien de la casa le guste leer. Entonces mi tío hacía intercambios de libros conmigo. Todos los sábados me llevaba uno. Yo tenía que devolver el anterior y contarle parte de la historia. Entonces eso hizo que de cierto modo como que tuviera el hábito y lo sostuve durante mucho tiempo. Luego en la universidad como que se pierde un poco porque uno se dedica a otras cosas y lo retomé pues como unos añitos después. Y acá mientras hacen esa pregunta pensaba en que hoy esa relación con mi tío se sostiene, nos vemos muy poco, pero cuando nos vemos el intercambio todavía existe. Y cada que nos vemos, independientemente de donde llevemos el libro, hay un intercambio de lo que él esté leyendo con lo que yo estoy leyendo. Entonces, no recordaba como esa parte, pero se sostiene esa relación todavía. Qué bonito. Me lleva a pensar cómo se tocan el alma mutuamente y a generar esta pregunta. ¿Qué libro tienes de pronto en tu recuerdo que hayas leído y que te haya tocado el alma y que te hayas dado cuenta o siendo consciente de que más que leer para entretenerte, te tocará el alma y pudiera ser pues como una forma de compartirnos acá algún libro que hubiera dejado en ti ese recuerdo, que tocara tu alma? Hay una cosa que ocurrió como con los libros y es que yo usualmente leía novela, ensayos, pues como una serie de textos, unos tipos de textos. Y una vez encontré un libro que se llama El sol y sus flores, de una mujer que se llama Rupi Kaur, y es poesía. Y yo le tenía como susto al género de la poesía porque creía como que no era un género para mí.
Y con este libro yo me di cuenta que la poesía es más sencilla de lo que uno cree, que además puede sanar un montón. Y es un libro que suelo regalar cuando un amigo tiene duelos o cuando ocurre algo como de tristeza en alguien y me dicen como qué texto regalar. Ese es el texto como que yo sugiero, El sol y sus flores. Bueno, y precisamente con eso que mencionas, pues me conecta mucho porque personalmente siempre me ha apasionado la poesía y siento que precisamente ese género como que conecta mucho con las emociones y conecta de una forma muy liberadora como a través de la identificación. Porque en los momentos tanto como, no sé, por ejemplo, en el género romántico o en la tristeza o en esos momentos de soledad, o en fin, o sea, conecta muy directamente y es muy bonito. Y además creo que tiene lo esencial, ¿cierto? Entonces la poesía también permite como el espacio para la palabra, pero también el espacio para la ausencia de ello. Y los otros géneros no, lo llenan a uno de un montón de información, mientras que la poesía es como muy contundente. Entonces, por eso creo que ese es como el libro que acorde a lo que ustedes me estaban preguntando, como que es lo primero que se me viene a la mente. Y cuando tú dices ausencia, pues ahorita cuando yo te escuchaba, en mi ausencia se me llenaba en ese imaginario el sol y sus flores, como el sol con sus rayos conecta esa energía que pulsa y da vida a las flores. Entonces ahí me lleva, ¿qué fue el mensaje exacto de pronto que te conectaba cuando hablas de este libro? El mensaje más contundente que te lleva como de pronto a compartir aquí a nuestra comunidad. El libro está lleno de poemitas que tienen mucha relación con la naturaleza, que es también una pulsión muy grande que yo tengo. Y hay un poema, pues que no lo sé de memoria, pero que tiene como la metáfora de las plantas con la vida y es como también en la vida uno tiene como que crecer, que marchitarse, que morir para poder volver como a levantarse. Entonces, siento que el libro tiene unos mensajes muy contundentes que lo conectan a uno como con la naturaleza y con la relación que uno tiene en la vida también como con ciertos instantes. Entonces, claro, tiene poemas tristes, tiene poemas alegres, pero finalmente es como tiene como lo indicado para el momento que uno lo necesite. Ese libro es muy bello para que lo busquen también. Y hablando como de esa relación que tú dices que se entrelaza, por ejemplo, del libro con la naturaleza, nos interesa saber también cómo se entrelazaría la literatura con tu camino espiritual. Pues cómo consideras que eso se relaciona o cómo se ha relacionado. Tania, mira, yo creo que los libros llegan a uno en el momento adecuado o se van de uno también en el momento adecuado. Y yo creo que ahí hay una relación muy especial que no sé si me atrevo a decir que tan espiritual, eso depende mucho también de la visión con la que uno llegue a ellos, porque hay muchas formas de leer también. Entonces, si yo cojo el libro con la intención simplemente de leer una historia y ya, pues pasa y no pasa nada. Pero yo creo que la forma en cómo yo leo es como una lectura muy tipo viajero. Entonces, me meto a esa historia y creo que ahí está lo espiritual porque también es cuestionarme qué hay en ese libro que me permite a mí encontrar otras formas, otros caminos, también hacerme cuestionamientos, preguntas. Entonces la forma de leer como un poquito más pausada, que yo le nombro como una forma de leer bonita porque no tengo ninguna pretensión más que intentar encontrar ese texto que me quiere decir, creo que ahí uno puede encontrar algo espiritual y es como la historia que ocurre en el libro se conecta con lo que uno está viviendo en el instante. Yo creo que por ahí va el camino de la espiritualidad con los libros. Sí, de hecho, pues si uno se fija como en las historias o en la historia de tantas culturas, realmente pues siempre ha estado de mano la literatura, porque la literatura para la investigación, para el desarrollo de la filosofía, para el lenguaje, absolutamente en todos los aspectos de la vida, los libros. Y en general las historias, porque todo parte de la oralidad también, ¿cierto? Luego se trasladó como al escenario físico, pero finalmente es una historia que alguien quiere contar y entender como qué te quiere contar ese alguien y trasladarlo como a tu vida, creo que puede ser una forma de encontrar caminos también y de entender como la posición en el mundo que uno quiere tener al respecto. Escucharte hablar de los libros, como mencioné al comienzo, esto te fue llevando a una gran empresa que tiene alma, que se llama Lee Mi Alma. Cuéntanos un poco cómo inició eso, cómo te inspiraste, cómo llegó a tu vida, nárranos cómo se fue desarrollando todo esto para que hoy sea más que un proyecto, una gran empresa.
Hace unos años, pues yo tomé la elección como de retirarme como de la vida organizacional, entre comillas, porque finalmente uno nunca se retira, ¿cierto? Creo que hay una relación diferente con las empresas que uno asume, pero cuando yo renuncié, yo creo que desde el ego yo creía que la gente me iba a extrañar un poco por las habilidades, por las capacidades, por la estrategia, por los números que también me apasionan mucho. Y cuando salí de esta empresa, mi equipo empezó a decirme como, Marce, es que no tenemos que leer. O sea, nos vas a recomendar lecturas. Y yo dije, ay, pues yo no sabía que yo recomendaba tantas lecturas ni que me iban a extrañar por eso. Y ahí empecé como a entender que yo por ahí había un camino para mí, ¿cierto? Y entró la pandemia y empezaron a pasar como ciertas cosas alrededor de las personas y un grupo de amigas me dijo como nos querés hacer un club de lectura y como de cierto modo en mí también está el servicio, entonces yo empecé a armarme un club de lectura con el kit literario que tuviese todo lo que ellas necesitaban como para leer, éramos siete chicas. Hicimos una lectura con un libro que se llama Mujeres que compran flores, que es un libro precioso, que tiene la invitación también al empoderamiento femenino. Y cuando terminamos ese club de lectura, ellas dijeron como, "Ah, Marce, tú tienes que venderle como esta propuesta al mundo y que la gente sepa que un club de lectura se puede vivir como de esa manera". Y ahí empezó como todo el recorrido y todo el camino de Lee mi alma. Y pues ya hoy somos un montón de gente leyendo, pero empezó como de esa manera muy como desde la conversación con los cercanos. Desde la conversación y siguiendo como esas estelas, como esa guía del alma intuitivamente, porque entonces cuando abandonaste o te retiraste del mundo empresarial no tenías como esa idea de decir el proyecto va a ser de esta manera. Nada, incluso cuando uno no sabe como para dónde coger, siempre que uno conversa como con personas que saben más o menos como la guianza, le dicen a uno como que te gustaba ser pequeño. Y uno se devuelve como a esa edad de los 7 años y empieza a preguntarle como a los tíos, a la familia, como a mí qué me gustaba hacer. Y en ese que me gustaba hacer, mi mamá empezó a decir como, Marce, en todas las fiestas tú recitabas poesía. O sea, ese era tu show de como de las fiestas y de los cumpleaños. Y yo dije, hay algo. Entonces, ahí yo dije, hay algo alrededor de los libros que creo que puede funcionar y yo ya tenía como toda esa parte empresarial y dije, ay, bueno, si yo pude aplicar esto para pues como para el futuro de otros, para la labor de otros, lo voy a hacer conmigo y así arrancó Lee mi alma. Qué bien, súper. Ahorita mencionabas algo y es que los libros llegan en el momento exacto, ¿cierto? Y me gustaría relacionar esta pregunta porque yo lo veo, pues yo veo magia por todos lados y cierto, y misticismo, pero ¿has tenido alguna experiencia que tú digas como que, wow, esto fue una experiencia mística con un libro en específico? Y si la viviste, ¿con cuál libro fue? Mira que cuando hablan de misticismo, yo creo que yo tengo un libro que siempre que yo lo consulto, es un libro que me trae muy buenas respuestas. A mí me gustan los oráculos en todos los formatos. Entonces tengo oráculo de plantas, tengo oráculo literario, de todo, en todos los formatos. Pero hay un libro que es el I Ching, que es como el oráculo chino por excelencia, que es un libro que tiene de cierto modo como la interpretación de lo que estás viviendo hoy. Entonces no es adivinatorio porque no te va a decir lo que va a ocurrir en el futuro, pero si uno lanza buenas preguntas en el hoy, sí te dice como acá estás parado y estas son las opciones que tú puedes elegir. Es tan contundente que a mí me da susto consultarlo con mucha frecuencia. Entonces lo que yo hago es como, no, de verdad, hoy sí lo necesito y ocurre, no sé, cada 2 meses, cada 3 meses. Es tan místico para mí ese libro que yo lo tengo envuelto en un paquetico, o sea, nadie sabe que ese libro está ahí, lo tengo envuelto como en una mantica, como en una bolsita, Como el secretico el guardado. secretico guardado, porque es el oráculo que yo consulto y es el oráculo que consulto cuando necesito respuestas y que también tiene como una relación directa con la naturaleza, porque entonces te dice, hoy eres trueno y lago al tiempo y es como muy metafórico, entonces a uno le toca detenerse, pensar y entender qué es lo que está pasando con el I Ching. Entonces yo creo que esa es mi relación mística alrededor de los libros. Claro, a uno le pasan muchas cosas, que alguien le regala a uno un libro y uno dice, justo es para este instante, para este momento, o te enamoras de un libro y pasa que tiene las respuestas que tú necesitas, pero creo que mi relación mística es con el I Ching, porque yo voy y lo consulto cuando lo necesito y además es con unas monedas, o sea, tiene como todo un ritual alrededor de él y lo tengo súper oculto ahí
en la biblioteca. Pero es súper chévere, yo nunca había escuchado sobre el I Ching y me llama mucho la atención porque me recuerdas a una, no sé si es una técnica, pero la he escuchado, bibliomancia, que es como cuando uno va y coges un libro y tú intencionas y simplemente abres Y ahí el a mensaje. la página, exacto, y coges el mensaje que te llegue de ese libro en ese momento. Sí, mucho de lo que ocurre en Lee mi alma tiene que ver con bibliomancia, porque yo sí creo que hay un efecto sincrónico. Entonces, a veces no con todos los textos funciona, ¿cierto? Porque si estás abriendo una novela y abres en la página, pero por ejemplo, los libros de poesía funcionan muy bien, los libros de aforismos que son como esas sentencias corticas también funcionan muy bien para la bibliomancia. A veces hasta con los títulos de los libros uno puede como hacer bibliomancia de 1 a 10, va a coger el 9 y ese título a uno le dice algo, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que existe como una magia en los libros y te entregan un montón de información que uno a veces no espera. Sí, Claro, pienso cuando hablamos de libros, ahorita de pronto nombrar libros sencillos, libros más o menos, como por hacerme entender, o esos libros tan místicos como hablas de Lechín, pensar en un libro es pensar como la energía que se potencia ahí, que se impregna ahí por el autor o por el escritor o por quien tuvo una idea en algún momento de la vida y pudo haber pasado muchos años. Creo que Lechín es un libro muy de muchos años atrás. Entonces, cuánta energía está puesta allí y dependiendo de eso también se abren esos portales a esos mundos que hoy nos trae y nos evoca, como cuando tú dices, es que cuando necesito voy, abro y leo y lo traes como una sincronía para ver qué la vida te quiere mostrar para cómo va a ser el ritmo de tu día, ¿sí? Entonces, en ese ritmo de tu día, tú me llevas a pensar cómo es un ritual en tu día a día, de cómo llevar, si tienes alguna, prendes una velita, intencionas algo a diario en el cual cuando vas a hacer una lectura, aparte de tener algo místico, sino con una lectura, por ejemplo, cuando tú planeas un libro para Lee mi alma, ¿tienes algo en especial que tú tengas en tu cotidiano? O más, sí, yo estoy llena de rituales todo el tiempo, no solo para la literatura, sino como que también en la vida. Pero con los libros tengo varios rituales. Uno es que amo terminar un libro y arrancar otro. Para mí ese momento es como tener la vida a mi disposición para yo elegir si quiero leer sobre amor, sobre duelo, o sobre una aventura, o sobre fantasía, o sea, como tener la posibilidad de elegir, ese es como un ritual para mí. Entonces yo me siento y miro la biblioteca y mi esposo me dice como que haces tanto rato ahí sentada, entonces yo estoy mirando el que sigue, ¿cierto? Ahí hay un ritual interesante. Lo otro es que sí tengo velitas y la ambientación en la lectura y en el hábito de la lectura es muy importante, porque a veces la gente dice es que cuando yo voy a leer me da sueño, claro, porque te acostás, te arropas y vas a leer, entonces lo que pasa es que te da sueño. Cuando tú eliges como leer y lo haces consciente y te sientas en un sillón y pones un tecito, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el té chai, entonces lo tengo en casa, o con curcumita y limón hago un té y me siento a leer, siento que eso ya refleja que uno está como dispuesto a leer y ahí es donde uno avanza mucho y la gente le pregunta a uno como ¿a qué horas lees tantos libros? Claro, es que yo agendo los espacios de lectura porque es algo que a mí me gusta y algo que me apasiona, entonces yo sí tengo muchos rituales, elijo el separador que creo que va como con ese libro, también el ritual de destapar el libro, de abrirlo, de olerlo, de tocar las páginas, me parece que es un ritual muy lindo porque es como conectar con ese objeto que te va a estar acompañando, no sé, durante 1, 2 o 3 semanas. eh, y ya pues los temas de cuidado. Entonces, dentro de los rituales también está tener la funda para meter los libros, que no se me vayan a mojar, que no se me vayan a dañar. Entonces, me puedo quedar acá hablando todo el día de rituales porque la vida está llena de un montón de cositas como chiquitas que hacen como que le llenan a uno el alma. Y eso es la vida, o sea, la palabra ritual está muy satanizada, pero es que la vida desde que nos levantamos es un profundo ritual, al abrir los ojos, al disponernos a emprender el día a día y ahora con esa pasión, pues enfocas tu energía sobre tu pasión y le das pues como una entonada muy, muy, muy contundente y por eso esa pasión emana de ti. Sí, entonces se vuelve que impregnas a otras personas con un sentido de vida, o sea, tú eres un sentir,
un sentir y deja significado en otras personas donde tú pases y por eso quizás ni te das cuenta de que yo dejo ese mensaje en el otro. Entonces tú lo vives tanto que dejas ese profundo significado en otros y es la invitación de que nos apasionemos también por esa parte de los libros y de ver todo lo que nos trae de esas historias que emana cada libro o cada letra que leída en algún texto. Y uno le dice, como a veces uno sale a cualquier lugar y la gente empieza a conversar con uno y uno dice, ay, yo me estoy leyendo tal libro. Ahí hay un interés genuino del otro hacia lo que uno es, independientemente de la carrera, independientemente de los oficios. Es como que estás leyendo, contame un poquito más de esa historia y por ahí arrancan conversaciones que a veces son como más variadas y diferentes a lo que uno suele hacer cuando conoce a alguien, como que es un guión de tú qué haces, dónde trabajas. En cambio, cuando tú dices como yo me estoy leyendo este texto, lo que ocurre es como, ay, ¿qué está pasando en esa historia? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en este instante estoy leyendo sobre un señor que va todos los sábados a un jardín botánico, pero tiene el secreto oculto para su esposa. Ella nunca sabe el dónde está. Y él está caminando como en ese jardín botánico. Entonces, cuando uno cuenta esa historia, ya las personas empiezan a preguntar cosas diferentes a lo que siempre preguntan. Y que además cada mente y cada persona es un mundo, entonces todos tenemos percepciones súper diferentes, o bueno, por lo menos a mí me ha pasado incluso uno con uno mismo, que uno se lee un libro por segunda o tercera vez y uno dice como que, sí, yo como que, porque yo no noté eso al principio y estoy notando otras cosas, o sea, siempre uno cambia la percepción o incluso como que se lo detalla más, como que se profundiza cada vez más. Eso es un poco lo que pasa en los clubes de lectura, ¿cierto? Y es que el mismo texto lo estamos leyendo 22 personas. Cuando se cierra como el espacio del club de lectura, unos dicen que les gustó, otros que no les gustó, otros ven cosas que otros pasaron derecho y empiezan a decir como, ¿usted dónde leyó eso? Yo no vi eso, me pasé ese pedazo, o empiezan a reforzar el concepto que tienen sobre un tema. Entonces, eso es lo que pasa mucho como en los clubes de lectura, que es como un mismo texto, cómo puede verse tan diferente en 22 personas. Y es que, claro, uno lee muy desde los sentidos y desde también cómo se ha habituado a escuchar, a ver, a tocar. Entonces, todo lo que te ha pasado en la vida es lo que hace que tú hagas una percepción sobre ese libro. Entonces, ponerlo como en conversación con otros es como una de las mejores cosas que a mí me puede pasar en Lee mi alma, porque yo salgo y digo, como yo leí una cosa muy pequeñita y al ampliarlo como a 20 o a más personas, incluso con otro adicional, ya uno dice como acá hay una lectura expandida muy bonita. Eso es como una de las cosas más bellas que pasa. Y bueno, aprovechando precisamente como todo ese conocimiento que tú tienes, pues porque yo te considero una experta en libros, ¿cierto? Uno sabe que siempre continúa ese camino de aprendizaje y conocimiento, pero nos gustaría que nos dijeras o nos recomendaras, si tuvieras que recomendar 3 libros para alguien que apenas está comenzando su camino de autoconocimiento espiritual, ¿qué libros escogerías y recomendarías? Pues yo no sé necesariamente si hay libros como que estén en la categoría de espirituales, ¿cierto? Claro, hay libros que hablan sobre los ángeles, sobre formas como muy espirituales, pero yo siento que sentarse a leer ya es como un acto muy revelador, porque también es tener la pausa, parar, decidir estar en conjunto con ese libro, incluso pues es catalogado como una meditación activa, ¿cierto? Porque si la mente se va para otro lado, te obliga a devolverte y a devolver la página y a mirar dónde ibas. Entonces creo que la lectura por sí sola ya es muy espiritual, ¿cierto? Que creo yo que cada uno tiene como que encontrar su forma de relacionarse con el libro. Si me preguntan, hay unos libros que tienen que ver con meditación, con espiritualidad y demás, que son como estos libros de Osho o de Osho, no sé cómo se nombran, que si bien yo no sé si es buena literatura o no, a mí me han servido un montón para mi acelere y para mi forma también tan racional de ver la vida, me han servido un montón como para aprender a meditar, son cortos, tienen como muchos ejemplos, muchas metáforas, entonces esos libros, por ejemplo, me gustan. Hay un libro que se llama El arte de amar de Eric Fromm, que es un psicoanalista, que yo creo que es la base de todo. O sea, en ese libro usted entiende su relación con la naturaleza, con tu madre, con tu familia, la relación que tienes con los seres que habitan tu territorio y tu espacio. Y ese libro
es como la base de todo, el amor. Entonces la base de la ecología es el amor, la base de la relación con tu pareja es el amor. Entonces ese libro sería como un segundo libro que recomendaría. Y hay un libro que se llama La Biblioteca de la Medianoche, que lo acabamos de leer en el club de lectura de este año, y es un libro que narra una chica que entra como en un limbo y empieza a vivir un montón de vidas que ella soñó vivir. Y el mensaje de este libro es como que al final no deberías como de decir qué hubiese sido de mi vida si hubiese tomado otra lección, porque en esa otra vida también estarías preguntando qué hubiese sido de mi vida si hubiese elegido otra cosa. Entonces también como enamorarse de la vida de uno, como uno encuentra cosas lindas en la vida de uno, sin estarse cuestionando ni arrepintiéndose mucho por pues, como por las elecciones que no tomó. Ya no las tomó, esta es su vida y asuma esta vida como la quiere. Entonces yo creo que serían como esas 3 recomendaciones. Tú nombras ahí pues como el amor, si tú hubiera tomado esto para vivirlo o no. ¿Qué libro, o sea, que sea como muy misterioso, o sea, que hubieses leído y que te lleve a una anécdota o algo que era muy raro, muy fenomenológico, de mucho misterio, de pronto que tú tengas acá que nos quieras contar o compartir, así como que digas, uy, que eso es tan loco, Oma, yo ¿cierto? soy muy racional, entonces yo siento que la vida ya es muy loca, o sea, todo lo que le pasa a uno ya es muy loco. Estos días yo he estado como con mucha pulsión, y les decía ahorita, por lo ecológico y lo ambientalista, y hace poco una chica me llamó y me contactó y me dijo, Marce, es que me dieron tu teléfono para una investigación de mercado, pero era como de la parte racional. Y cuando empezamos a conversar, yo le dije, como ven, yo tengo un club ecológico y ella me dice, ay, ¿has leído a Úrsula K. Le Guin? Yo le dije, no, pero espérate que ese nombre me suena. Y me devolví al libro que estoy leyendo en este momento, que es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Y en la página como 68 yo había marcado quién es esta, Úrsula K. Le Guin. Y yo dije, ay, esto tan extraño. Y en ese instante empezó a caer un aguacero impresionante y en la ventana en la que yo trabajaba durante 5 años apareció como un arcoíris. Entonces yo soy muy racional, pero ese día yo le dije a ella, ay no, esta reunión está muy extraña, está muy mística, porque veníamos para una cosa racional y esto ya se tornó en libros, en que tú trabajas temas de ecología y yo también. Salió un arcoíris, yo le decía, ya salió un arcoíris en la ventana en la que yo nunca he visto un arcoíris. Y al final le terminé diciendo como yo creo que yo no te puedo cobrar por esto, hagamos un intercambio. Y ella me decía como qué cosa tan rara la que estoy viviendo y la que está pasando, pero yo creo que los libros y que la mística ocurren. Entonces como que yo no soy de leer el libro que me cuenta el misticismo, sino como de ver más las señales como en la vida real y como lo que yo estoy viviendo. Claro, y lo que tú dices, Marcela, es muy bonito porque es que te hice la pregunta del misterio. Esto para muchas personas es un misterio, les parece muy loca la idea, muy, eso no puede pasar, ese mundo fenomenológico, ¿qué es eso tan raro? Pero realmente cuando empezamos a habitarnos de que no somos seres físicos, sino somos esa energía pulsando todo el tiempo y comprender cómo los libros se vuelven esos portales se abren y permiten vivir esas sincronías y vivirlas y pulsarlas en el momento. Entonces es muy bonito que eso hace parte de ese misterio, que no todo se tiene que, cómo se racionaliza, cómo se analiza, simplemente es de disfrutarlo y vivir el momento. Y yo creo también que ni siquiera son los libros, es la pasión que tú tengas. Entonces, si tú eres apasionado por el deporte y tu vida se ve con el lente del deporte, seguro tú encuentras otras señales que yo no veo, ¿cierto? Lo mío son los libros y es mi pasión y es lo que a mí me gusta hacer, pero de seguro todo el mundo puede encontrar señales y formas desde su forma en cómo vea la vida. Entonces, si lo que le apasiona es el deporte o si lo que le apasiona es el cine, ¿cierto? Entonces, como desde la pasión de cada uno, yo creo que uno puede ponerle un lente muy bonito a la vida de encontrar ese misticismo y esa señal y esa relación y es como cuando uno quiere algo que empieza a verlo como por todas partes. Creo que ni siquiera los libros, sino que uno a veces como que vuelve el libro como una cosa como muy wow y no, el libro es una más de las pasiones y una más de los hobbies que uno puede tener como en la vida. Claro, pero utilizando la palabra libro, somos libros. O sea, Tania es un libro, yo la puedo leer a ella en lo que es, en su esencia, tú, yo. Y recuerdo en algún momento que estaba viendo tus redes, tú hablabas sobre el libro significa libre. Entonces me impactó porque es algo muy bonito, todos somos libres de ser
nuestro propio libro y qué queremos inscribir ante la vida cuando lo nombras la pasión de un deporte o el cine o en fin, tantas cosas. Entonces desde allí cada uno tiene como esa posibilidad de inscribirse. Sí, eso es muy bello. El libro viene de la etimología de libre, de libertad. Entonces, y creo que también al leer uno empieza a crear como una independencia intelectual, porque usted no le tiene que decir a nadie que está leyendo. Usted lee y usted se queda con lo que está leyendo, si quiere lo comparte, si quiere no lo comparte, pero ahí hay una independencia intelectual de uno decidir esto es lo que yo quiero leer, me voy por ecología, me voy por romance, me voy por policíaca, me voy por misterio, me voy por espiritualidad, como que ahí uno es independiente de elegir qué quiere leer y qué no quiere leer. Y siguiendo como esa línea de los libros, de las palabras, y como para ir cerrando precisamente como una reflexión, ¿cuál dirías que es la relación entre la palabra, sanación y transformación? Está difícil. La palabra, transformación y sanación. Lo primero que se me viene a la mente es que creo que estamos llenos de muchas palabras. Y cuando yo quiero ausentarme las palabras, me voy a la poesía. Entonces creo que a veces hay que permitir el vacío y ahí es donde se da la verdadera transformación, un poco, ¿cierto? Entonces es palabra, transformación. Entonces si me hablas de palabra, me voy como a la poesía y a la ausencia también de palabras. Que creo que en la ausencia de cosas también existe una transformación muy potente. Y cuando esa ausencia se da, uno empieza como no mirar tanto afuera, sino a mirar un poquito más el adentro. Y yo creo que ahí es donde está la sanación, ¿cierto? Yo no creo que la sanación esté por allá afuera, en un montón de métodos, en un montón de cosas, sino como en uno repensarse todo el tiempo y también hacer como esa mirada desde afuera, como si yo me paro desde afuera, esto es lo que yo quiero ser. O sea, en serio quiero ser la persona que está todo el tiempo enojada o quiero ser la persona que sale a la vida a ser un poquito más amable con los otros. Y yo creo que eso se lo regalan a uno también como los libros, porque a veces uno entra, a mí, a veces me dicen como, Marce, que nota un taller de empatía. Yo, ay, no, venga, leamos, porque cuando uno empieza a leer, uno ya no está ni siquiera en los zapatos de uno, no está en el corazón hasta de los asesinos mismos cuando está leyendo thriller, por ejemplo. Entonces, sí creo que eso es como palabra, silencio un poco en esa transformación para uno sanarse desde lo que tiene adentro, porque uno no puede entregar lo que no tiene. Entonces, creo que es como la miradita hacia el interior. Bueno, y ¿dónde te podríamos encontrar, Marcela? O sea, ¿cómo tus redes, cómo las personas, cómo le haría la invitación a nuestra comunidad para que te sigan, para que se fascinen por este mundo tan chévere y tan divertido que eres tú? ¿Cómo podrías decirle dónde te encuentran? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @leemialma y puedo dejar mi teléfono 301-701-6731 y no, todavía no soy TikToker, como que hasta allá todavía no llego. Entonces Instagram y mi teléfono. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Ya saben que si desean acercarse o hacer parte de Lee Mi Alma, en el Instagram o en el número que nos dejó Marcela, y que nos sigan acompañando en los futuros capítulos. Que la luz y el amor guíen tu camino en este hermoso viaje llamado vida. Hasta pronto. Gracias, Marce. Muchas gracias.